Buenas noches, señores, señoritas, señoras. El día de hoy nos toca con el curso 8.7. De la unidad 3, seguimos en la unidad 3, en la descripción del procedimiento contencioso. Estábamos viendo en lo que correspondía a los documentos que tenemos que presentar dentro del proceso. Hoy día estamos... ¿Qué fecha estamos hoy día? 8, mi doctor, 8 de septiembre. ¿Cuánto? Martes. Martes. Martes 8 de septiembre. 8 de septiembre. 8 de septiembre. $197. Entonces nos corresponde a ver lo que son documentos defectuosos. Se podrá presentar como prueba documentos que se encuentre parcialmente destruidos, siempre y cuando contenga de manera clara una representación o declaración del hecho o del derecho alegado por quien los presente. La contraparte podrá impugnar y contradecir la idoneidad probatoria del documento defectuoso. Cuando hacemos valer, nosotros estamos haciendo valer nuestros rechazos en esta situación cuando nos dan la palabra para contradecir, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre en la audiencia preliminar o en la audiencia definitiva, los documentos que existen en el proceso le pone la secretaria, le pone a la vista de la contraparte. Entonces la contraparte dice que el documento sí está claro o sí está que no hay problema. Pero si tiene un documento de esta naturaleza,
entonces sí lo vamos a impugnar, a rechazar. El documento no está completo, como por lo tanto está completo, no se lo acepte. Entonces el juez verá si lo acepta o no lo acepta, pero ya nosotros hemos hecho algo referente a lo que tenemos el documento defectuoso. Entonces esto está en concordancia con el artículo 195. Entonces ahí le hablamos de eficacia de la prueba documental para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas hagan prueba necesaria, es que no estén, que no estén defectuosos, como lo estamos viendo en el 197, que no estén alterados, y tres, que en los autos no hay instancias ni recursos pendientes sobre el punto que con tales documentos se intente probar. Entonces ya hemos visto en lo que corresponde a los documentos defectuosos. Vamos a ver el artículo 198, que nos habla de falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la falsedad material o ideológica o la nulidad de un documento público o privado presentado por la contraparte, o sea, puede presentar cualquiera de las dos, puede ser con la contraparte, deberá hacerlo en las oportunidades señaladas en este código. El incidente deberá resolverse en la audiencia de juicio. Cuando dice la prueba presento con tal documento, entonces el juez que preside en el tribunal le dice póngale en consideración a la contraparte. Entonces la contraparte se pone a revisar el documento y ese documento que está revisando uno puede impugnarlo, uno lo puede rechazar por estas circunstancias que la misma ley lo permite. Entonces, el artículo 199 habla de indivisibilidad de la prueba documental. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible. En consecuencia, no se podrá aceptar en una parte y rechazar en otra. Y comprende aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con los dispositivos del acto o contrato. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Que si yo anuncio una prueba y la contraparte también ha anunciado la misma prueba, entonces dice ya hay el documento y también se puede valer de ese documento presentado por la contraparte, ¿sí? Dice que esto viene en concordancia con el artículo 193. El artículo 193 nos dice prueba documental. Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Se podrá desglosar los documentos sin perjuicio de que vuelvan a presentar cuando sea requerido. Entonces esa prueba que tenemos ahí, de acuerdo al 123, que dice todo documento público o privado. También hay documentos privados que se convierten en público cuando lo hacen reconocer firmas o alguna situación ante un notario. Entonces, ese documento, porque hay documentos públicos y privados, pero el documento privado se puede convertir en público con la autenticidad de una autoridad competente. Que puede ser un secretario, puede ser un notario, sí, que el documento privado lo convierte en público. Por ejemplo, un reconocimiento, una carta de venta de un vehículo, ¿sí? Ese documento es privado, pero cuando vamos al notario a reconocer firma, se convierte en público, ¿sí? Los documentos públicos son los que emite un funcionario público o una institución pública que está reconocida por ley. Vamos a ver el 200. Hablamos del documento en idioma distinto al castellano. ¿Para qué los documentos extendidos en idioma distinto del castellano pueden apreciarse como prueba? Se requerirá que hayan sido traducidos
por un intérprete y cuenten con la validación conforme lo dispuesto en la ley. Entonces ahí tenemos la Constitución de la República en el artículo 76 de la Constitución. En el artículo 76, ¿sí?, dice garantías básicas del derecho al debido proceso. Ahí tiene un sinnúmero de numerales, ¿sí?, que dice en todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutorial. 3. Nadie podrá ser juzgado, dice, ni sancionado por un acto de omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas en violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna. 5. En caso de conflicto entre las dos leyes de la misma materia que contemplan sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa. El 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, que eso no también eso tiene que ver cuál es la documentación correspondiente. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa. Y B. Contar con el tiempo y con los medios adecuados, ser escuchado en el momento oportuno, igualdad de condiciones. D. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas en la ley. E. Nadie podrá ser interrogado ni aún con fin de investigación por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra. El F dice ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor. Está hablando ahí que tiene que estar con un traductor. Y ese documento, antes de presentarlo en la audiencia, teníamos que la obligación nosotros de haberlo hecho traducir en el idioma que corresponda, ¿sí? Ahí tenemos ser juzgado por una juez, las resoluciones, M, recurrir el fallo, todos estos documentos de acuerdo a la Constitución para que tengan su validez. Y el artículo 101, hablamos de la autenticación de los documentos otorgados en territorio extranjero. Se autenticarán los documentos otorgados en territorio extranjero con la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador residente en el estado en que se otorgó el documento, o de acuerdo con lo previsto en la Convención de la Haya sobre la apostilla. Dejen de escuchar, aquí nosotros decimos que tiene que estar certificado, pero cuando ya se trata de esta documentación, habla de apostilla, quiere decir certificar. Entonces ustedes dicen, el documento tiene que ser apostillado, dicen los españoles. Entonces han puesto, de acuerdo a la Convención de la Haya, dice que tiene que estar apostillado. ¿Qué quiere decir? Que estos documentos tienen que estar certificados por la autoridad competente. Si no hay agente diplomático consular, certificará un agente diplomático consular de cualquier estado y autenticará la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel en que se haya otorgado. En tal caso, la autentificación del Ministro de Relaciones Exteriores se reducirá también a informar que el agente diplomático consular tiene realmente ese carácter y que la firma y rúbrica que ha usado en el documento son las mismas que usan en sus comunicaciones oficiales. Si el lugar donde se otorga el documento no hay ninguno de los funcionarios de que habla el segundo inciso, certificación o autenticará
una de las autoridades judiciales del territorio con expresión de esta circunstancia. La autenticación de los documentos otorgados en países extranjeros podrán también arreglarse de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador, las leyes o prácticas del Estado en que se otorga. Las diligencias judiciales ejecutadas fuera de la República conforme con las leyes o prácticas del país respectivo serán validadas en el Ecuador. O sea, que esa documentación tiene que también la podrá validar el ministro de Relaciones Exteriores acá en Ecuador, que certifica que quien está certificando en el extranjero son suyas propias. También como cuando sale documentos de aquí al extranjero, a no ser a cualquier país que también nos soliciten, también tiene que traducirse al idioma donde va. Por ejemplo, si es en un país que tiene el idioma inglés, tiene que traducirse en inglés. Si es al chino, también, o cualquier idioma que se requiera en un país extranjero. Tenemos el 202, dice, documentos digitales, que también hacen prueba. Los documentos producidos electrónicamente con sus respectivos anexos serán considerados originales para todos los efectos legales. ¿Por qué? Porque en estos documentos existe la firma electrónica, que cada uno ya sabemos cuál es el documento cuando existe la firma electrónica. Las reproducciones digitales o escaneadas de documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del original. Los documentos originales escaneados serán conservados por la o el titular y presentados en la audiencia de juicio cuando la o el jugador lo solicite. Podrá emitirse como medio de prueba todo contenido digital conforme con las normas de este código. Entonces aquí tenemos concordancia con la Ley de Comercio Electrónico, firma y mensaje de datos en el artículo 2.52, que no tengo en este momento dicha ley. Vamos a ver el artículo 203, impugnación de la firma o de la autoría de un documento. Los documentos que se presenten con la demanda, con la contestación o la reconvención o su contestación podrán ser impugnados por la parte contraria al contestarla, para lo cual se acompañará prueba de la impugnación. Si los documentos se presentan como medios probatorios supervenientes, la impugnación deberá plantearse en audiencia. Si la parte alega que un documento incorporado al proceso ha sido firmado en blanco o con espacios sin llenar, se presumirá cierto el contenido del mismo, una vez que se haya reconocido la firma o declarado su autenticidad, salvo que la ley la presuma. La prueba, en contrario, no perjudicará a terceros de buena fe. ¿Sí? O sea, tenemos allá que estas clases de impugnaciones tenemos que hacerlo en la audiencia. Y lo que corresponde al trámite en el juicio de lo contencioso tributario, que puede ser en sumario o ordinario, entonces cualquier situación tenemos que hacerlo en audiencia, en audiencia. Ahí dice la impugnación o la firma, lo que sea, tendrá que hacerse en la audiencia. ¿Por qué? Porque cuando existe la documentación presentada dentro de la prueba por las partes, siempre va a ser exhibido a la parte contraria para ver qué opina la contradicción de ese documento, si es valedero o no es valedero, o si tiene alguna sospecha de que el documento ha sido forjado. Entonces lo hacemos ver aquí al juez. Y el juez o la jueza que preside ese tribunal, entonces él resolverá en el momento que impugnamos.
Entonces, te conversan los tres, ellos revisan, ven. Entonces, pero eso sí, señores, por eso en esta clase de proceso tenemos que, antes de la audiencia, tenemos que ir a revisar los documentos. Inclusive cuando vamos a presentar las excepciones. Cuando vamos a presentar las excepciones, solo nos citan con la copia de la demanda y con el auto donde se inicia el proceso. Y donde se da el término de 30 días de término para que contesten proponiendo las excepciones correspondientes y para que presenten el original del expediente presentado por la parte demandada. Entonces, ahí, cuando estamos antes de contestarla, tenemos que ir al Tribunal de lo Contencioso Tributario, porque es el juez de la materia. Entonces, a exigir, no a pedir de favor, a exigir que me den el expediente para revisar dicha documentación uno a uno. Entonces, si es copia certificada y si nosotros también tenemos esa copia, si no ha sido adulterada o no ha sido, estaban, por eso aquí hablamos de la autenticación de los documentos otorgados en el territorio extranjero, también tenemos la falsedad y la nulidad, entonces hay documentos en idiomas distintos, documentos defectuosos, entonces todo eso tenemos que ver para ir a la audiencia y hacer la impugnación respectiva. Porque si no lo hacemos, ahí, y otras, señores, cuando estamos en la audiencia, tenemos que determinar a qué foja está en el proceso. ¿Por qué le digo? Porque cuando nosotros presentamos como parte actora, tiene una foliatura. Cuando presentamos por la parte demandada, las excepciones, la reconvención, también tiene otra foliatura. Pero nosotros para impugnar, para ver, para rechazar dicha documentación en la audiencia, tenemos que tener la foliatura de la o del secretario del tribunal. Porque ahí encontramos dos foliaturas. La foliatura puede ser de la documentación que estamos presentando o que hemos pedido desglose, entonces tiene una numeración. Pero el secretario, al agregar al proceso los documentos con los escritos, tiene una foliatura diferente. Pero nosotros para hacer estas impugnaciones, estos rechazos dentro de la audiencia, tenemos que ver qué hoja tiene puesta por el secretario en el proceso. Porque si nosotros decimos otra foliatura, entonces los jueces están anotando, entonces estaríamos impugnando, rechazando cualquier otra cosa, un documento que no corresponde al documento que estamos en ese momento rechazando. ¿Sí? ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? Con todos, señores. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, doctor, está correcto. Está claro. A ver, por favor. Alguien que me ayude, porque también tuve clase anterior y parece como que me quiero quedar sin voz. Yo le ayudo, doctor. Ya. Artículo 204. Prueba documental de gran volumen o formato. El contenido de documentos pertinentes de gran volumen, grabaciones de larga duración o fotografías que tengan gran formato serán agregados de manera completa, adicionando esquemas, resúmenes, cómputos o cualquier otro medio similar que los reproduzca fielmente. La prueba documental de gran volumen, duración o gran formato y los resúmenes o medio similar deberán ponerse a disposición de las otras partes para ser examinados o copiados 15 días antes de la audiencia de juicio. Excepcionalmente y a su criterio, la o el juzgador podrá ordenar que en dicha audiencia se produzca la prueba documental de manera completa. A ver, en la vida práctica yo le digo porque
soy abogado de la Superintendencia de Banco, donde tenemos siempre que somos demandados en esta clase de proceso, pero no en los contenciosos tributarios, sino en los contenciosos administrativos. Y el trámite tanto del contencioso tributario como del contencioso administrativo está por igual el trámite correspondiente. Entonces ahí, cuando nosotros presentamos cualquier documentación y tenemos que, vuelvo a repetir, revisar en el proceso la documentación que nosotros necesitamos ver. Pero es difícil, señores, aunque ustedes creen que lo estoy cuenteando. Préstenme el proceso que tengo una audiencia. Señores, ya uno tiene que a veces hasta decir malas palabras. Porque no, mire, 15 días antes, no es que lo tiene el juez, es que está despachando. Por eso que ustedes ven, las audiencias las ponen con un tiempo más o menos de 1 mes, 2 meses, ¿sí? Pero la ley dice otra cosa. Pero cuando queremos revisar el proceso, ¿sí? Y hay procesos que yo no sé qué tienen, porque no lo entregan. Yo he tenido a veces que irme a quejar al presidente de la Corte, porque se lo retiene un juez y no tiene nada que despachar. No sé, ni quiero pensar mal. Entonces a veces yo he tenido que revisar el juicio a 4 días de término para la audiencia. Y ahí tengo que revisar todo y quedarme todo el día. Primeramente, para que me den el proceso, yo llego a las 8 de la mañana y me dan el proceso 11 de la mañana. No es que tengo una audiencia. Entonces, y esto me dio por varias ocasiones. Entonces acá tenemos que nosotros estar, como se dice, pendiente del proceso y exigir que me lo den. Porque aquí mismo la ley dice, ¿sí? De duración o gran formato. ¿Sí? Por ejemplo, si presentan, hay abogados que presentan en pendrive o en disco. Entonces nosotros tenemos que pedir una copia antes de la audiencia. Tenemos que estar pero pendientes. Y cuando vemos eso, cuando nosotros estamos físicamente examinando el juicio. Cuando estamos físicamente, deme el proceso. Entonces, claro que es correcto que dicen que si usted no actúa dentro del proceso, ¿sí? No se lo dan. Pero dentro de la práctica veo que a veces van personas que no son ni abogados y le traen el proceso. Y a veces a los mismos abogados no le dan el proceso. Entonces tenemos que nosotros ser cautos. Porque si no nos dan el proceso, tenemos que presentarlo por escrito. No nos queda más. Porque tenemos que ir a revisar esa documentación, como dice, cuando son de gran volumen. Presentan un expediente de 300, 400 hojas. Tengo que ir a revisar bien si dentro del expediente administrativo son los mismos, que me los cambiaron, no me los cambiaron, que si esos documentos son auténticos o no. Todo eso tenemos que revisar, porque ¿dónde vamos a refutar? En la audiencia. ¿Cuándo? En la audiencia preliminar. Si es juicio ordinario y si es juicio sumario, tendrá que ser en la primera parte, pero siempre se divide, ¿sí? A ver, ¿cuál es su rechazo, su impugnación al respecto? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ver. Tampoco nosotros podemos permitir el cambio de jueces de un momento a otro, ¿sí? También tenemos que rechazar tal situación. Otra de las cosas que a veces hay tribunales que solo se constituyen 2 y el tribunal tiene que estar completo. Señor presidente, yo rechazo la apariencia de la audiencia que son con 3 jueces y solo hay 2. En este momento abandono la sala y que dejo constancia que solo hay 2 jueces y tiene que instalarse o tiene que resolverse
la diligencia con 3 jueces, como así dice la ley. Tribunal. Si hay 2, ustedes no permitan que esa audiencia se realice. Entonces ya vimos con Constitución de la República del artículo 76, que ya lo vimos anteriormente, y con el Código Orgánico General del Proceso, con el artículo 193. Ya también vimos que era prueba documental, y el 194 también vimos que era la presentación de documentos. Dice que los documentos públicos o privados se presentarán en original o en copia. Se considerarán las copias, la reproducción del original, ya estamos viendo, sí, que habla de la prueba documental y de la presentación de los documentos. Vamos a ver la sección 2 de documentos públicos. ¿Qué son documentos públicos? Ya sabemos, conocemos, pero tenemos que ver, de acuerdo a este código, cuál es la normativa de los documentos públicos. A ver, por favor, alguien que me ayude con la lectura de la sección 2, documentos públicos, y artículo 205. Sección 2, documentos públicos, artículo 205. Documento público es el autorizado con las solemnidades legales si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público. Se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Entonces, hablan electrónicamente porque ya la modernización, ya también algunas instituciones coge y tienen firmas electrónicas. Y aunque ustedes me vayan a contradecir, sí, en el registro civil, las partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, ya las están otorgando con firmas electrónicas. Ya las están otorgando. Usted pide al registro civil, ya viene de firma electrónica. Cuando usted ve el documento y dice, pero aquí no hay ninguna firma, entonces abajo dice firma electrónica. Entonces, por eso que dice firmado electrónicamente. Tenemos en concordancia con la ley notarial, artículo 18, 19, 26, que no tengo a la mano la ley notarial, pero es la concordancia. La fe pública que da el notario, ¿sí? ¿Cuáles son las documentación correspondientes? Si tiene que estar firmado con el notario, tenemos que ver si a la final, ahorita como tenemos que existe falsedad de documentos públicos y documentos privados. ¿Qué quiere decir falsedad de documentos? Que ha sido alterado, que no son auténticos. Entonces, ahora la viveza criolla, como se dice, puede presentarnos esa documentación. Nosotros tenemos que ver, analizar, revisar y todo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver, mire, el 206 nos dice claramente cómo son que tenemos que identificar un documento público. A ver, Nia Katiuska, el 206. Usted mismo. Sí, artículo 206, partes esenciales de un documento público. Son partes esenciales. 1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario según el caso. 2. La cosa, cantidad o materia de la obligación. 3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos. 4. El lugar y fecha del otorgamiento. 5. La suscripción de los que intervienen en él. Entonces ahí tenemos que nosotros ver, hay documentos que deben de reunir estos requisitos para hacer la parte esencial de los mismos. Tenemos que ver, a ver quién otorgó, dónde está la fecha, qué es lo que tenemos que, cuál es la situación, ¿sí? Porque también pueden presentar un documento que no tiene la autenticidad de ser documento público. A ver, tenemos el artículo 207, por favor. Artículo 207. Efectos de los documentos públicos. El documento público agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte contraria
constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso. Ya, entonces ahora también ya tenemos que antes usted pedía una copia sin notificación a la parte contraria, ahora no. Cualquier situación que se da en el proceso tiene que ser con la notificación a la parte contraria. Ahí mismo tenemos la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos, artículo 52, que tampoco la tengo a la mano. Entonces yo sí quisiera saber cuál es la Ley de Comercio Electrónico. A ver, alguien que entre a Google y veamos esta Ley de Comercio Electrónico. Yo no lo hago porque estoy ahorita en la clase y también estoy compartiendo pantalla. A ver, uno de los compañeros que vea la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos en el artículo 52. A ver, colaboremos. 52 de la Ley de Comercio Electrónico. Medios de prueba. El artículo 52 dice medios de prueba. Sí, medios de prueba dice. A ver, ya. A ver, la escucho. Ya, artículo 52, medios de prueba. Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Ya eso ya está, acuérdense que el procedimiento civil ya está abolido, está ya abolido, ¿sí? Entonces el Código Orgánico General del Proceso es el que está vigente, ¿sí? Ya se abolió el Código de Procedimiento Civil, entonces todavía no ha cambiado allá en lo que dice la Ley de Comercio Electrónico, pero se nos da por entendido que es el Código Orgánico General del Proceso. Vamos a ver el 208, dice que el alcance probatorio. Vamos a ver con alguien que quiera trabajar. A ver, Martín y Yo Casa. le leo, doctor, el 208. Martín y Casa. Mi doctor, buenas noches. Ahí te parece narrador deportivo, vamos. El 208 o 209. 208. 208, Martín. Gracias, mi querido amigo. Alcance probatorio. El instrumento público hace fe aún contra terceros. ¿Qué pasó? Ya. A ver, hace fe contra terceros de su otorgamiento, fecha y declaraciones que en ellos haga la o el servidor público que los autoriza. Déjeme hacerles un doctor que no veo. Pero en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho la o los interesados. En esta parte hace fe, sino contra las declarantes. Las obligaciones y descargos contenidos en el instrumento hacen prueba con respecto a la o los otorgantes y de las personas a quienes se transfieran dichas obligaciones y descargos a título universal o singular. Muchas gracias, señor Icaza. Entonces, y ahí estamos viendo cuál es el alcance probatorio, ¿sí? Dice que el instrumento público hace fe, aún en contra de terceros. Entonces, ¿qué es lo que ya vimos? ¿Cuáles son las partes esenciales de un documento? ¿Sí? Ya tenemos que ver toda esta situación, tenemos que ver, ¿sí? Entonces ya vimos que hace las obligaciones y descargos, el contenido del instrumento, hacen prueba, pero a la final, si la contraparte lo puede contradecir y es el presidente del tribunal el que lleva la conducción de la audiencia, entonces cualquier situación que se dé, conversan los tres y ahí resuelven al respecto cualquier situación
que esté al momento de una objeción o de un rechazo de una prueba. Tenemos el artículo 209. A ver, le ponemos aquí a Valeria Condo. A ver, señora Condo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Okay. Artículo Como que le sube un poquito el 209, volumen. ¿no? Artículo 209. ¿Ahí me escucha? Hola. Un poquito más. Hola, hola. Ahí estamos. Sí. Bien. Ya. Artículo 209. Reposición de documentos públicos que no forman parte de un proceso. Si se pierde o destruye un documento público, la parte que tenga una copia auténtica, siempre que la copia no esté raída ni borrada, ni en tal estado que no se pueda leer claramente, solicitará a la o el juzgador con los mismos requisitos previstos para las diligencias preparatorias, que ordene su incorporación al registro, archivo o protocolo donde debía encontrarse el original. Ya, entonces ahí tenemos la reposición de los documentos. Por eso es que nosotros les manifestaba clases pasadas que cuando nos toque defender a la parte demandada, que son las instituciones públicas, no adjuntar el original, sino copia certificada. Si en la audiencia el tribunal resuelve que presenten el original para verificar cierta documentación, correcto, la verán, vendrá el desglose y me vuelvo a llevar mis documentos, porque ahí habla de reposición. Por eso es que nosotros cuando tenemos un proceso, tenemos escritos, tenemos boletas, todo eso llevamos en un folder. Entonces, ese es el juicio de nosotros en nuestra oficina. Si se llega a perder el proceso en el juzgado, o en la corte, o en el tribunal, entonces si él o la jueza que está a cargo de la sustanciación del proceso, entonces pide que las partes hagan reposición de los documentos con lo que ellos tengan. No es obligación, porque le puede decir, no tengo tampoco, no tengo mi archivo, ¿ya? Donde se debe encontrarse el original. Pero entonces, si hacemos la reposición, ya no sería es fiel copia de su original, sino que ya sería compulsa. Porque ya vamos a certificar un documento de una copia certificada. Eso, dentro del procedimiento, se llama compulsa. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos con concordancia con el artículo 211 y 212 del COGER. A ver, por favor, 211 y 211 y 212. ¿Sí? Aquí está. Requisitos para que hagan fe las copias y las compulsas. Hablamos de las compulsas. Las compulsas de las copias de una actuación judicial o administrativa y en general toda copia con valor de instrumento público no harán fe si no han sido ordenadas judicialmente y con citación o notificación en persona o por una boleta a la parte contraria. O sea, aquella contra quien se quiere hacer valer compulsa, los poderes no están sujetos a esta disposición. Tampoco será prueba la escritura referente sin la referida, ni la accesoria sin la principal, pero si esta o la referida se ha perdido, la referente o la accesoria probará en los capítulos independientes de aquellas, en los demás solo se considerará como un principio de prueba por escrito. El 212, ¿qué nos dice? Porque está haciendo en concordancia, ¿sí? Porque estábamos en el 209, nos habla del 212, que nos dice copias y compulsa. La o el interesado puede pedir copia de los documentos originales o compulsa conforme con lo previsto en este código.
Las copias y compulsas que hayan sido ordenadas judicialmente se insertarán en las actuaciones que la o el jugador señale a solicitud de parte. Por ejemplo, si dentro del proceso yo le pido que el secretario, ¿sí?, nos dé una certificación de un proceso que se encuentra dentro de la pantalla de los procesos que están en la función judicial, ¿sí? Entonces ahí él va y revisa en internet donde están los solicitados, ¿sí? Entonces ahí tenemos que se llaman las copias y las compulsas. Las copias son certificadas del original y las compulsas son copias de la copia certificada. ¿Se entendió, por favor? Por favor, señores. Sí, doctor. Copia. Correcto, Sí, doctor, doctor. entendido. Sí, entendido, doctor. Que sacan del original y la persona que certifica que dice que es fiel copia es el original. Si yo voy a dar una certificación de una copia certificada, yo no puedo certificar que es copia es original, sino que tengo que manifestar que es compulsa de la copia certificada tal, ¿sí? Entonces volvemos al 209, que estábamos en el 209, que era la reposición de documentos públicos. Vamos al 210, que habla renovación de la copia del documento público. Si el libro de registro o del protocolo se pierde o destruye y se solicita por alguna de las partes que la copia existente se renueve o que se ponga en el registro para servir de original, la o el jugador lo ordenará, así con citación de los interesados, siempre que la copia esté clara. Porque también se pueden perder documentación de esta naturaleza. Entonces dice que esto viene en concordancia con el artículo 206, que ya vimos que eran las partes esenciales de un documento público que lo acabamos de leer. El 211, que nos habla, vamos a preguntarle aquí a esta niña, Yohaira Villavicencio. A ver, señorita Yohaira. Hola, doctor, dígame. Por favor, tenga la bondad de leer. Ya, doctor. Ya, doctor, listo, ya le leo. Ahora sí. Aquí estoy con foto, ya es que estoy mucho. Ya, ahora sí. Artículo 211. Requisitos para que hagan fe las copias y las compulsas. Las compulsas de las copias de una actuación judicial o administrativa y en general toda copia con valor de instrumento público no hará fe si no ha sido ordenada judicialmente y con citación o notificación en persona o por una boleta a la parte contraria. O sea, aquella contra quien se quiere hacer valer la compulsa. Los poderes no están sujetos a esta disposición. Tampoco será prueba la escritura referente sin la referida, ni la asesoría sin la principal. Pero si esta o la referida se ha perdido, la referente o la accesoria probará a los capítulos independientes de aquella. En los demás, solo se considerará como un principio de prueba por escrito. Ya vimos ahí los requisitos para que hagan fe las copias y las compulsas. Tiene que estar siempre certificada por alguien, con firma auténtica, porque puede ser, ahora tenemos que tener mucha cautela, porque hay máquinas fotocopiadoras, principalmente en documentos a colores, que parece que fuera original. Por eso también hay una ley que dice que tiene que ser rubricado o firmado
con azul oscuro. Ya está prohibido firmar con pluma con tinta negra, ¿sí? Con azul oscuro, porque ahí podemos distinguir la firma del documento que queremos hacer valer. Porque si es en blanco, a colores en negro, entonces si hay una tendencia a confusión. No vemos, entonces tenemos que estar ahí viendo cuáles son los medios. Si este es original o no es original. Esta es copia certificada o no, es compulsa o no. Entonces por eso es que nos hacen ahora, le exigen en los asuntos judiciales y también en los asuntos administrativos, el secretario, que exista la firma de la persona indicada con azul oscuro. Ya vimos el 211, el 212 también, el 213. El 213, vamos a ver ¿dónde está esta niña? Vamos a ver. Carla Rodríguez. Carla Rodríguez, por favor. Sí. Niña Carla. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Sí. Artículo 214. Pero suba un poquito el tono de voz, por favor. Okay. Artículo 214. Documento público falso. Mire, hay que tenemos que distinguir, ¿ah? Ya. Es documento falso aquel que contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de tercero, por haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que se supone que la otorgaron, o de los testigos o del notario por haberse suprimido, alterado o añadido algunas cláusulas o palabras en el cuerpo del instrumento, después de otorgado y en caso de que haya anticipado o postergado la fecha de otorgamiento. La falta de declaración de la falsedad de un instrumento público no impedirá el ejercicio de la acción penal, pero iniciado el enjuiciamiento civil para tal efecto, no se podrá promover proceso penal hasta la obtención de dicha declaración. Entonces ahí tiene que el juez pronunciarse, ese documento es documento público falso. Entonces él tiene que mandar copia del documento, ¿sí? O fotocopia del documento con el respectivo oficio para que un fiscal inicie la acción correspondiente. Dice en concordancia con el artículo general del proceso 205, 206, 207 y 208, que habla de los documentos, de las pruebas documentales, ¿sí? El artículo 215. Artículo 215, doctor. A ver, una señorita voluntaria. Artículo 215, nulidad de los documentos públicos. Los documentos públicos serán declarados nulos cuando no se han observado las solemnidades prescritas por la ley, las ordenanzas o reglamentos respectivos. Entonces ahí tenemos que, por eso es que vuelvo a repetir, señores, cuando vamos a litigar en oralidad, que yo no digo que es oralidad, sino que es un procedimiento mixto, escrito y oral, porque en la audiencia que vamos a hacer orales, en la audiencia definitiva, en la audiencia preliminar, y también tenemos en la cuestión de la reconvención o cualquier situación que se dé, es que lo hacemos oralmente, pero en su mayor parte de la documentación que está agregada al proceso son documentos que tienen que ver en el mismo, tanto documentos públicos como privados, pero tiene que ser documentación física, en forma física. Si vamos a tener documentación en forma física,
Entonces nosotros tenemos que revisar, ver con antelación a la audiencia. Entonces ahí tenemos que, vuelvo a repetir, nosotros no podemos confiar, no, yo ya lo vi, no. Ir a ver los documentos, así también tenemos que ver en qué foliatura está, en qué foja, ¿sí? A ver, a qué foja está del proceso, porque, vuelvo a repetir, puede tener dos numeración que el secretario no está obligado a tachar de nada. Él tiene que foliar sus documentos de su proceso. Porque cuando la documentación es bastante voluminosa, entonces ahí le ponen a máquina o a mano, ¿sí? Entonces hacen una numeración con la documentación. Siempre se hace cuando se presenta la documentación en el asunto administrativo, el expediente administrativo, porque también está foliado, ¿sí? Entonces, esa documentación que se llama el expediente administrativo en la que se resolvió el asunto que estamos impugnando, entonces tiene que estar foliado. Y además de eso, vuelvo a insistir, el secretario, con toda la documentación, le pone la numeración respectiva, sin considerar la documentación de los documentos voluminosos, ¿sí? Inclusive hay juicios que tienen una cantidad de documentos que se hacen ni sé cuántos cuerpos, sin número de cuerpos, ¿sí? Porque cada cuerpo tiene del 1 al 100, del 100 al 200, al 200 al 300, así sucesivamente. Yo voy a ver la documentación que hay, entonces a veces si presentan, por ejemplo, en el caso que se acabó de sentenciar el día de ayer, tienen ni sé cuántos cuerpos, son miles de FOA. Entonces, esa situación nosotros tenemos que ir a ver, tenemos que ir a revisar para ver en la exposición, manifestar a qué foja está y parte del documento que queremos hacer valer dentro de la audiencia. Por ejemplo, en el proceso de ayer que sentenciaron al abogado, al economista Correa, ¿sí? Todavía tiene otra salida, porque la resolución no fue unánime. Salvaron el voto. Como salvaron el voto, hay criterio de un juez y se puede pedir nulidad de esa actuación, porque ya hay un pronunciamiento de un juez diferente a los dos. Todavía está vivo ese señor. Lo que no está ahorita es que no va a inscribirse porque ya falta poco para cerrarse la inscripción. Yo creo que ya se cerró. Pero él todavía tiene otra ventana que se le abrió. Con el voto salvado de este juez nacional, que no me recuerdo el apellido, él salvó el asunto. Entonces no es que van ahorita directamente a la cárcel. No, todavía ya van a ver que van a presentar otro recurso a la sentencia de casación. Entonces nosotros tenemos que tener claro cómo son los procedimientos, ¿sí? Todavía me puse a revisar y todavía él tiene, como se dice, que tiene, le tiraron una boya cuando estaba en el mar. Todavía ellos pueden solicitar la nulidad de esa sentencia porque existe un voto salvado. Cuando existe un voto salvado de uno de los jueces del tribunal, ¿sí? Acuérdense que en la Corte Nacional resolvieron 3. Uno fue voto salvado y los 2 votos fueron que aceptaron, fueron 2-1. Entonces todavía no está, como se dice, ya la situación todavía tiene una salvedad.
Si esa hubiera sido una votación de los tres, hay que cambiar el panorama. Revisen bien y van a ver que todavía dicen, no, ya se quedó, no, todavía hay al derecho al pataleo. Vamos a ver la sección 3 de los documentos privados. ¿Sí? A ver, alguien, por favor. A ver, doctor. Sección 3, documentos privados. Pero hablamos de la sección de la sección 3 mía, ¿sí? Sí, sección 3, documentos privados. Artículo 216, documento privado, es el que ha sido realizado por personas particulares sin la intervención de funcionario público alguno o con estos, en asuntos que no son de su empleo. Entonces ya vemos que el documento privado tiene validez, pero si no ha participado ningún funcionario público alguno. Siempre los que participan en este asunto son los notarios. Ellos son los fedatarios que le exhiben el documento y él dice que lo vio y le da la autenticidad del mismo. ¿Sí? Dice que es con el Código Civil, artículo 1719, y el Código Orgánico coge artículo 217. Vamos a ver con el Código Civil, ¿sí? Ahí habla del documento privado. En el Código Civil, en el 1719 dice, el instrumento privado reconocido por la parte a quien se opone o que se ha mandado a tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito y de las personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de estos. Ahí tiene la concordancia con el Código General del Proceso, el artículo 216, el que estamos viendo ahorita. Tenemos reconocimiento de documento privado con el artículo 217 también que tenemos que ver. Tenemos que ver también con la imputabilidad del instrumento privado. También tenemos que ver con el documento en poder de tercero. Tenemos que ver con los documentos en poder de la contraparte, ¿sí? Que hablan en concordancia con estos documentos, con la ley, el Código Orgánico General de Proceso, ¿sí? Tenemos el artículo 216, 217, 218, 219, 220, que vamos a ser analizados en este momento, ¿sí? Eso habla del Código Civil, ¿sí? Y también nos habla del 217, que ya vamos a ver, el Código Orgánico General del Proceso, ¿sí? Entonces, vemos el artículo 217, reconocimiento de documentos privados. A ver, por favor. A ver, doctor. Artículo 217, reconocimiento de documentos privados. La parte que presente un instrumento privado en original podrá pedir el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor o al representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la autoría. En el día y hora fijados para la audiencia, se recibirá la declaración de la o del autor previo documento. Si el documento está firmado por pedido de una persona que no sabía o no podía firmar, ésta deberá declarar si se extendió por su orden, si la o el signatario obró por pedido suyo y si es cierto su contenido. En los demás casos bastará que la o el compareciente declarare si es o no suya la firma que se le atribuye. Decláresela.
juez compareciente declara si es o no suya la firma que se le atribuye. Ahí está correcto. Quiere decir que él lo reconoce, que él lo reconoce, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tenemos en concordancia con el código electrónico, que también el artículo 10. Alguien antes me vio el artículo 10 y el código electrónico, la ley de comercio electrónico. No me recuerdo, creo que fue Caterina Garaycoa. Sí, ¿qué artículo, doctor? Ya, el artículo 10, porque antes usted leyó el 12. ¿Encontró o se perdió? No, lo estoy buscando, un minuto. Doctor, procede de entidad esa de ahí. Sí, Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos, artículo 10. sí, artículo 10. Procedencia y identidad de un mensaje de datos. Salvo prueba en contrario, entender que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y autoriza a quien lo recibe para actuar conforme al contenido del mismo, cuando en su verificación exista constancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos. A. Si se hubiera dado aviso en el mensaje de datos no proveniente de quien consta como emisor. En este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo reciba conforme dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá verificar plenamente que en el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado. Y B. Si el destinatario no hubiera efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo el caso omiso de su resultado. ¿Se terminó el artículo, por favor? Sí, doctor. Porque se escuchó entrecortado. ¿Desea que le vuelva a leer? Vuelva a leer, por favor. Artículo 10. Procede entidad de un mensaje de datos. Salvo prueba en contrario, se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien envía y autoriza a quien lo recibe para actuar conforme al contenido del mismo, cuando su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos. A. Si se hubiera dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor, en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme al mensaje. En caso contrario, quien como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado. Y B, si el destinatario no hubiera efectuado diligentemente verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. Hasta ahí el artículo. Gracias. Bueno, se ha leído 2 veces, pero estaba entrecortado, pero vamos a seguir, ¿sí? Porque ahora ya también tenemos que ver que habla con ley de comercio electrónico y tantas cosas que tenemos que tener nosotros en mente, tenemos que ir a revisar qué es lo que dice la concordancia, ¿sí? Vamos ahorita a ver el artículo 218. ¿Por qué no seguiste? Le leo el artículo. Artículo 218. Imputabilidad del instrumento. El reconocimiento de firma, certificación o protocolización de un instrumento privado no lo convierte en instrumento público.
Artículo 219. Documentos en poder de terceros. La parte que pretende utilizar documentos privados originales. ¿Sigo, doctor? Ya. Sí. Prosigo, ya, ok. Repito. Artículo 219. Documentos en poder de terceros. La parte que pretende utilizar documentos privados, originales o en copia que se hallen en poder de un tercero y relacionado con la materia del proceso al presentar la demanda o la contestación, la reconvención o la contestación de la reconvención, pedirá que se le notifique para exhibición en el día y hora señalados para audiencia. En caso de incumplimiento injustificado de la orden judicial, en caso de incumplimiento, se movió, doctor. En caso de incumplimiento justificado de la orden judicial, se aplicará lo establecido en la norma. No se le escucha, doctor. Escucha. Ahí se escucha. Ahí sí. Ah, Ahí ya se le escucha, Ahí sí lo escucho, doctor. pero cuando yo hablo, no se escucha entrecortado, sí. No. Porque cuando ustedes hacen uso de la palabra, sí, se escucha entrecortado. Ah, ok. No sé por qué. Es que también puede ser el internet. Bueno, por eso, ¿cuál fue el artículo que leyó? 219, doctor. Ya, voy a leerlo yo para que pueda salir la grabación. Artículo 219. Documentos en poder de tercero. La parte que pretenda autorizar documentos privados, originales o en copia, que se hallen en poder de un tercero y relacionado con la materia del proceso al presentar la demanda o la contestación, la reconvención o la contestación a la reconvención pedirá que se le notifique para su exhibición en el día y hora señalada para la audiencia. En caso de incumplimiento injustificado de la orden judicial, se aplicarán las sanciones previstas en la ley. Entonces tenemos concordancia con el Código Orgánico General de Proceso, COGEP, en los artículos 212 al 216, que ya lo procedimos a revisar y examinar. Bueno, como hay un poquito de problemas en la grabación, creo que vamos a tener que seguir mañana. De todas maneras son 10:02, comenzamos a las 8:30, tenemos hora y media. Entonces ahorita vamos a ver si hasta aquí nomás llegamos a la clase para mañana seguir revisando. Pero si me escuchan ahí cuando yo estoy dando lectura al artículo, ¿o no? Sí, doctor, sí se lo escucha. ¿Sí se me escucha? Sí, sí se lo escucha. Ya, entonces vamos a seguir en lo que es capítulo 4, prueba pericial. Sección 1, perito. El artículo 221 habla del perito. Es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar al jugador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia. Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas
para emitir informes periciales, intervenir y declarar en el proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración del proceso será realizada por el perito acreditado que se realice la pericia. En caso que no existan expertos acreditados en una materia específica, la juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera a la institución pública, universidad o colegios profesionales de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos necesarios para la causa, el envío de un tema de profesionales que puedan acreditarse como peritos para ese proceso en particular. Ahí tenemos en concordancia con la Constitución de la República, con el Código Civil. Hasta aquí no vamos a llegar porque yo también ya me apagué la voz, por favor. Artículo 221, voy a proceder a tomar la lista. Doctor, doctor, disculpe. Doctor, buenas noches. Disculpe, póngame asistencia que van a cerrar el cyber, por favor. Parrales Sánchez, mi apellido, por favor. Doctor. Doctor, buenas noches. Está sin los audífonos, por eso no te escucha. Yo tengo compañero, disculpe. Sí, no se preocupe, yo le digo. Muchas digo gracias. que yo le traje en el cyber. Ok, muchas gracias, compañera. Tengan buenas noches. Ya. Acosta. ¿Sí se me escucha? ¿Se me escucha o no? Sí, sí se le escucha, claro. sí se le escucha. Doctor, continúe. Verdad. Acosta. A ver, Acosta. Acosta. Barahona. Presente. Barragán. Presente, doctor. Barragán. Presente, doctor. Belolio. Presente, buenas noches, doctor. Bolaños. Bolaños. Burgos. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Calderón. Presente, profesor. Condo. Presente, doctor. Buenas noches, Condo. Buenas noches. Cruz Quinde. Doctor, buenas noches. Cruz Quinde. Presente. Esmeralda López. Presente, doctor. Garaycoa Quesada. Presente. Presente, doctor. García Albán. Presente, doctor. Buenas noches. García Albán. Presente, doctor. Buenas noches. García Briones, Andy Marcelo. García Briones, Andy Marcelo. Jaén Lin José Alex. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Loaiza Albarracín. Loaiza. Presente, doctor. Presente. Monar Quini. Presente, doctor. Buenas noches. Mora. Presente, doctor. Buenas noches. Navas. Presente, doctor. Novoa. Presente, doctor. Onofre. Presente, doctor. Parrales. Él se retiró porque ya tenía lo del cyber. Que recién salió, este estaba hablando. Quimí Pincay. Presente, abogado. Buenas noches. Buenas noches. Quiñones Polanco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Maquilón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Real Mosquera. Real Mosquera. Reyes Peñafiel. Reyes Peñafiel. Rodríguez Gutiérrez Iván. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Rodríguez Mina Lisbeth. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Muñoz Carla. Buenas noches, doctor. Presente. Rojas Yela Marlene Giselle. Rojas. Ruiz Perna Carlos Armando. Presente, doctor. Sáenz de Viteri Johnny Freddy. Buenas noches. Sáenz de Viteri. Ahí está. Saludos cordiales. Sánchez Palma. Presente, doctor. Presente. Segura Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vaca Guevara Marjorie. Presente, doctor. Valverde Chan Katiuska. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Velasco Verde Soto. Velasco Verde Soto. Buenas noches. Buenas noches. Belisaca Yangari Ana Viviana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vera Toscano y Yulisa Melissa. Se va a estacionar, se estaciona y nunca se estaciona. Vera Toscano. Ya no vean. Vera Toscano, Yulisa Melissa. Villavicencio Murillo Yojaira. Villavicencio. ¡Presente, doctor! Y Casa. Buenas noches, doctor. Presente. Póngale falta por Rosa, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Alguien que no lo haya nombrado. Gracias. Hasta mañana. Estamos todos, doctor. Hasta mañana, doctor.